Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una gran bendición estar nuevamente en la intimidad de sus hogares, en donde ustedes nos puedan estar sintonizando. Damos gracias a Dios porque nuevamente estamos reunidos. Hoy, hermano Álvaro Caal, Jocelyn Peñate y su servidor Carlos Cuchún, que tenemos una pequeña reflexión de la palabra del Señor que encontramos en el Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 6, del versículo 24 al 35. Hoy agradecemos a todos los hermanos que nos sintonizan a través de la plataforma de Facebook. Asimismo, agradecerle al canal de Cobán que retransmite este programa y sobre todo, pues, tener la bendición de Dios de que hoy platiquemos, reflexionemos sobre este lindo evangelio. Pues para ponerlos un poquito en contexto, mis queridos hermanos, el evangelio pues nos habla de muchas cosas que hoy estamos viviendo, y si lo traemos a nuestra realidad, vamos a tener muchas situaciones semejantes a lo que pues sucedieron hace muchos años, pero que hoy es palabra viva. Es algo que a cada uno de nosotros pues nos llama a tener esa fe en nuestro Señor Jesús. Y vamos a leer un poquito lo que dice el Santo Evangelio, y nos dice de la siguiente manera: en verdad os digo, vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron: ¿qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, por el pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y le da la vida al mundo. Entonces, mis queridos hermanos, hoy sabemos de que el Señor nos ha dejado todo esto. Y hoy queremos platicar con ustedes sobre de qué manera nosotros demostramos nuestra fe, de qué forma nosotros hemos hecho vida la palabra del Señor. Así como cuando a nosotros nos ha hablado el libro de Hebreos en el capítulo 11, nos dice de que es algo tan elemental cuando nosotros hablamos sobre la fe. Es algo de lo que no vemos, es algo de lo que sí creemos, estamos convencidos de que sí va a suceder, pero esto es por obra del Espíritu Santo, porque hemos creído en Cristo Jesús, porque Él nos ha guiado y nos ha llevado a tener esa comunión con Él. Pero cuando nosotros pasamos por situaciones diferentes y cuando empezamos a tener situaciones como lo que hoy estamos viviendo, mis queridos hermanos, como la pandemia, como lo que hemos escuchado del coronavirus, muchas veces nosotros dudamos de esa fe. Y hoy el Señor nos está diciendo de que nosotros tenemos que comer del pan que nos da vida. Y cuando nosotros hablamos de que tenemos fe, pues tenemos que estar conscientes de que vamos a encontrar dificultades. La vida de estar en las cosas de Dios no son cosas fáciles. Vamos a encontrar muchas dificultades, pero en el transcurrir del tiempo nosotros sabemos perfectamente en quién hemos confiado y que el Señor va a estar con nosotros. Por eso Él nos ha dicho que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero muchas veces nosotros solo decimos que creemos en el Señor, como bien lo decimos, del diente para afuera o del labio para afuera. Pero cuando vienen estas cosas, como hoy hemos platicado del coronavirus, a veces dudamos. Y si nos da, decimos: Señor, ¿por qué a mí? Y no hemos buscado cuál es el propósito. Y créanme, a muchos les ha dado esta enfermedad en la actualidad y han encontrado el propósito de sus vidas. Han encontrado de que el Señor ha visto la necesidad de que ellos pongan su fe verdadera en Él. Porque muchas veces nosotros decimos: sí tengo fe, pero cuando tengo los problemas ya no sé ni qué hacer.
¿Y a quién vamos a ir? Decía uno de los discípulos, Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tú nos das palabras de esperanza y de bendición? Hoy el Señor también nos dice lo mismo, que nosotros tenemos que saber a quién acudir. Cuando nosotros hablamos sobre una fe verdadera, sobre una fe genuina, sobre una fe que sobrepasa todas las cosas que pueden venir hacia nuestras vidas, pero que estamos siempre aferrados de la mano de Dios. A ver qué me dice mi hermano Álvaro. Sí, así es, mi hermano Carlos y Jocelyn. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Y sí, mi hermano, es bueno siempre compartir y reflexionar acerca de las cosas de Dios. Es bueno que saquemos nuestras propias conclusiones, qué es lo que nos dice el Señor. Eso es bien importante en los tiempos que estamos viviendo en la actualidad, porque muy bien lo decías, Carlos, hay tantos problemas que nos afecta. ¿Y cómo demostramos que tenemos una verdadera fe? La verdad es de que en momentos difíciles, mis hermanos no nos dejarán mentir. A veces ya no le encontramos respuesta a las cosas que nos suceden. O a veces perdemos el camino y no le buscamos o no le encontramos solución a los problemas que se nos presenta. Y entonces ahí es donde verdaderamente tenemos que demostrar si tenemos fe en Dios. Y tener fe, mis hermanos, es algo bien importante porque tiene que ser una fe así genuina, como decía nuestro hermano. Pero tenemos que ser conscientes también, mis hermanos, que tener fe no significa que dejemos de hacer o dejemos de atender las recomendaciones que nos dan nuestras autoridades, hablando del COVID y del virus que nos está afectando en la actualidad. Nosotros tenemos que ser bien conscientes también. Tenemos que tener esa fe bien clara y bien puesta en Dios, pero también, mis hermanos, tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. No se vale, mis hermanos, dejar todo ahí sí que en las manos de Dios y que Dios haga todo por nosotros. Eso tampoco es así, pues, ¿verdad? Nosotros tenemos que actuar, tenemos que poner de nuestra parte, como decía anteriormente, ¿verdad? Y es importante el evangelio que estamos reflexionando, mis hermanos, porque el Señor nos dice qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios. En el evangelio dice, Jesús respondió, la palabra de Dios, la obra de Dios, perdón, es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. ¿Y quién ha enviado Dios? Pues muy bien lo sabemos, mis hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo. Él nos vino a enseñar, Él nos vino a demostrar cómo es que nosotros tenemos que actuar en esta vida. Por lo tanto, mis hermanos, es momento de reflexionar y este es un momento muy especial para nosotros porque nos permite reflexionar, nos permite analizar y nos permite ver, entender qué es lo que Dios nos quiere decir en esta ocasión. Dice un texto que estaba leyendo hace un momentito y dice de esta manera, lo que Dios nos exige a cada uno de nosotros como cristianos católicos es que tengamos una auténtica fe. La Biblia relata muchos ejemplos de personas que vivieron los maravillosos actos de Dios y que fueron bendecidos por Él a consecuencia de su fe. Si hablamos de Moisés, mis hermanos, tenía fe en Dios y guiado por Él pudo superar un sinfín de obstáculos y limitaciones del faraón, ¿verdad? Entonces, y comandar con éxito el éxodo de los israelitas desde Egipto. También tenemos a Abraham, tenía fe en Dios, estaba dispuesto a ofrecer en sacrificio a su hijo único, Isaac. Y finalmente Dios lo bendijo permitiendo que su descendencia se multiplicara y formara grandes naciones. También tenemos el ejemplo de Job, mis hermanos. Job tenía fe en Dios y supo mantenerse firme dando testimonio de él en el transcurso de 2 pruebas. Dios lo bendijo aún más y se le apareció y le habló desde la tempestad. Entonces, mis hermanos, las Sagradas Escrituras también nos da ejemplos de personas en la antigüedad que tuvieron esa fe firme, ¿verdad?, en Dios. Y Dios los bendijo, los mantuvo siempre de pie. Es decir, mis hermanos, que no hay mal que por bien no venga. O sea, cualquier situación que nos pase, mis hermanos, por muy difícil que sea, si tenemos una verdadera fe, no hay ningún problema.
debemos de tener esa confianza de que Dios va a estar siempre con nosotros. Y eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Así es, hermano. Pues hermanito Carlos nos hacía una pregunta que realmente pues resuena en los corazones de cada uno de nosotros que estamos aquí presentes compartiendo la reflexión, pero también a los que nos están viendo allá en sus hogares o por medio de redes sociales. Pues le hace una pregunta a Jesús, ¿verdad? Y él responde, pues, creer en aquel que Dios ha enviado. Eso es prácticamente tener fe, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de demostrar de cómo podemos tener una fe de verdad, creyendo, ¿verdad? Teniendo una fe fuerte. Yo les quiero leer Hebreos capítulo 11, versículo 1, y dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Entonces, prácticamente nosotros debemos de tener esa fe en Dios, ¿verdad? ¿Y cómo la podemos tener? Pues tener una comunión constante con Él. Pero también podríamos decir cuáles son los modos para demostrar nosotros que tenemos una verdadera fe. Pues son muchos, ¿verdad? Hay un sinfín de formas, pero las ideales podríamos decir, pues es la lectura y estudio de la Biblia, así como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Podría ser un ejemplo. Especialmente pues los evangelios, ¿verdad? Reflexionarlos, escucharlos, comprenderlos y también compartirlos en familia, ¿verdad? Para que sí podamos nosotros pues encontrar el verdadero sentido de la fe. También recordarnos que también la fe se demuestra a través de obras, ¿verdad? También yo les quiero leer Santiago capítulo 2, versículo 20, que prácticamente nos deja bien claro, ¿verdad? Dice, ¿quieres comprender, hombre necio, que la fe sin obras es estéril? Entonces, la mejor forma de demostrar que nosotros tenemos una fe genuina, pues es realizando obras, pero obras de amor. ¿Qué quiere decir eso? Principalmente con sinceridad y sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Prácticamente es solo por el hecho de que nosotros estamos haciendo un bien a una persona y que a través de nosotros pues se manifiesta todo el amor de Dios, ¿verdad? Ahí sí que la presencia de Él. La fe es mantener la fe firme, mis hermanos, porque eso nos mantiene siempre con la esperanza, ¿verdad? De que algún día veremos a Dios. Pero también mis hermanos, tenemos que reflexionar también acerca del verdadero pan de vida. Cuando nosotros tenemos fe en Dios y cuando hacemos lo que comentaba nuestra hermana Jocelyn, leer la Biblia, compartir con la familia y en comunidad también, empezamos a entender cómo es que Jesús es el verdadero pan de vida. Y podemos definir la palabra pan, mis hermanos, como el alimento básico que se elabora con una mezcla de harina, generalmente de trigo, agua, sal y levadura, que se amasa y se cuece en un horno con piezas de distintas formas y tamaños. Su sabor, color y textura pueden variar según el tipo de harina empleado y los ingredientes secundarios añadidos, como leche, mantequilla, frutos, etc. Entonces, ese es el concepto de lo que es el pan, como nosotros lo conocemos. Pero cuando relacionamos ya el pan, que es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, recordemos que Él, mientras vino y mientras estuvo en este mundo, mis hermanos, nos estuvo enseñando, nos estuvo dando sus palabras por medio del Evangelio en la actualidad, mis hermanos. Entonces, a nosotros en la actualidad se nos convierte a Él como un pan espiritual. Es algo que nosotros necesitamos espiritualmente. Y recordemos, mis hermanos, que nuestro organismo siempre necesita del alimento. Si ponemos como ejemplo una persona que no se alimenta adecuadamente o no consume pan,
esa persona se va a ver enfermo, se va a ver débil. Entonces podemos imaginarnos otras enfermedades que le podría dar a él. De igual forma nos pasa a nosotros, mis hermanos, cuando nosotros no consumimos suficiente pan espiritual, digamos la palabra de Dios, nuestra fe también se debilita. Nosotros también mostramos debilidad, demostramos así como que enfermedad, que no estamos suficientemente alimentados a través de la palabra. Y entonces, en cualquier situación, mis hermanos, y lo que comentaba hace un momento también, mis hermanos, de que en cualquier situación, si nosotros no tenemos suficiente fe, fácilmente nos caemos, nos derriba cualquier cosa que nos sucede. Pero si estamos bien parados y bien cimentados, mis hermanos, muy difícilmente podemos caer. Y recordemos, mis hermanos, que el pan es tan importante en la vida del hombre. Pero el Señor hoy nos pide que nosotros busquemos el pan de vida eterna. Recordemos que los israelitas, mis hermanos, pasaron 40 años comiendo el pan que el Señor daba a través de la petición de Moisés. Y ellos al final de cuentas murieron. Y el pan que nos ofrece hoy Jesús es un pan totalmente diferente. Es un pan de vida eterna que debemos de consumir constantemente, mis hermanos, pero haciendo lo que mis hermanos están comentando acá. Amén. Así es, mi hermano Álvaro. Y cuando hablamos nosotros del verdadero pan de vida, tenemos que entender que el verdadero pan de vida, de lo que el Señor hoy nos habla, como bien lo dice en su palabra, que nosotros comimos hasta saciarnos. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos de entender, que hay una parte del Evangelio que dice que no solo del pan vive el hombre, sino que de toda palabra que viene de dónde, que viene de Dios. ¿Y de dónde? ¿Y en dónde voy a encontrar ese pan? ¿Dónde es que encuentro ese pan de vida? Lo encuentro en leer la palabra del Señor, en ponerme en relación con el Señor, en comunión con el Señor. Cuando yo escudriño la palabra del Señor, cuando vengo y tomo la palabra del Señor y le pido al Espíritu Santo que me hable la palabra del Señor y que me dé esa señal, como bien dice acá en el Evangelio, en el cual estamos teniendo nosotros la reflexión, nos habla de que hemos visto señales. Y hoy tenemos señales en este mundo. Estamos encontrando señales. Hemos visto todo lo que ha pasado con este virus del COVID-19. ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Cuántos están hospitalizados? ¿Cuántos están luchando por su vida en una cama de hospital? ¿Cuántos están necesitando de oxígeno? ¿Cuántos estamos buscando ser inmunizados por medio de una vacuna? Pero ¿será que le hemos pedido al Señor? ¿Será que nos hemos sentado en leer las Escrituras y encontrar la razón del por qué tenemos que buscar el pan de vida cuando tengamos que atravesar por situaciones de esta naturaleza? Por eso cuando empezamos nosotros nuestra reflexión decíamos la fe verdadera. Pero una fe genuina debe de ir alimentada de un pan de vida. Y ese pan de vida viene ¿de dónde? Del Señor. No viene de ningún otro lado. Pero si yo estoy dispuesto a recibir ese pan de vida, si yo tengo el corazón abierto a que venga el Señor y que me dé ese pan de vida. Y también lo encontramos en la Santa Eucaristía, cuando nosotros estamos teniendo esa comunión con el Señor. Cuando recibimos el cuerpo de Cristo, nosotros nos hacemos uno con el Señor. Y empezamos a tener esa relación íntima con el Señor para entender cuál es el propósito de nuestra vida en esta tierra. Muchos podrán decir, bueno, una fe sin obras, pues no es fe, pues Santiago lo dice. Y muchos pueden decir, pero bueno, y si solo hago obras, ¿pero por qué lo hace? ¿Cuál es la razón del por qué hace las obras? ¿Qué lo impulsa a hacer las obras?
hermanita Jocelyn decía en Hebreos capítulo 11, de versículo 1, es algo que no se ve, es de lo que nosotros no sabemos, no conocemos, pero nos mueve. Y cuando nos mueve, es porque ya entendimos que es un pan de vida, que es algo que nos está dando el Señor para que vayamos por otros hermanos y que conozcan de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por eso, mis queridos hermanos, cuando hablamos del verdadero pan de vida, no es la definición que nos daba el hermano Álvaro en un principio del pan material. Aquel pan que cuando nosotros nos sentamos en una mesa como hoy estamos y nos servimos un cafecito y así un pan de manteca o un pan integral, no. Ese es un alimento material. Pero del que estamos hablando nosotros es el alimento espiritual que nos mueve, que nos pone en una situación de que estamos firmes en nuestra fe. Y que venga lo que venga, nosotros vamos a estar siempre apegados al Señor. Mi querida hermanita Jocelyn. Así es, hermano, pues yo estaba escuchando, bueno, que ahí sí que a los dos, ¿verdad? Y decía este hermano Álvaro algo muy interesante, decía que nosotros necesitamos el pan de vida, lo necesitamos espiritualmente. Y también decía de que si no lo tenemos, pues nuestra fe se debilita, ¿verdad? Y algo muy interesante que usted decía era de que nosotros debemos tener a través del pan, pues una comunión con el Señor. Y así es porque el camino de la comunión y de la comunión frecuente es verdaderamente el camino más fácil y breve para llegar a la transformación. Prácticamente un ejemplo podría ser el pan de la Eucaristía, ¿verdad? Que es lo que se necesita, ese alimento espiritual que nosotros necesitamos. Como decían, pues se podría decir en una reflexión del Evangelio de la misa de hoy, ¿verdad? Que escuchaba yo, decía el padre, ¿verdad? Decía, ya pueden irse con sus 5 peces y sus 2 panes a compartirlo, porque ya vinieron a recibirlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Usted mismo lo decía, cuando nosotros nos sentimos agobiados, ¿será que estamos haciendo lo correcto? ¿Será que estamos buscando la palabra de Dios? ¿Será que le estamos pidiendo instrucción a Él para ver cómo resolver todos los problemas interiores que tenemos? ¿O será que le estamos pidiendo pues corrección, instrucción a Él para comprender a nuestro prójimo, cómo se está sintiendo? Entonces todas esas preguntas constantemente en los evangelios que hemos escuchado y que hemos reflexionado, hemos visto que tenemos que hacérnoslas, porque realmente pues eso es lo que nos está afectando grandemente y nos ha alejado de Dios, ¿verdad? Y aquí quiero agregar algo, mi hermanita, en lo que usted dice. En la parte final del Evangelio que hemos hablado desde un principio, que está en San Juan capítulo 6, del versículo 24 al 35, en la parte final dice: yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Es una gran promesa, y es la promesa del Señor en estos tiempos que estamos viviendo. A veces pensamos de que, bueno, ¿y ahora quién por nosotros? Así como aquel programa cómico, ¿verdad? ¿Y ahora quién velará por nosotros? No, pues si nosotros tenemos a un rey, tenemos a un Cristo vivo. Lo que pasa es de que a veces no creemos así con esa fortaleza de todo lo que nosotros deberíamos de tener, de saber de que hay alguien que pelea las batallas por nosotros y hay alguien que está antes que cualquier otra cosa que pueda venir en nosotros. Y no temeré mal alguno, dice uno de los salmos. ¿Por qué? Porque Él es el que me guarda, Él es el que tiene su cayado guiándome para que yo no sea alcanzado por esta peste que hoy está acechando al mundo entero.
Sí, hermanito, y para dar un pequeño ejemplo, ¿verdad? Que tal vez me voy a salir un poquito del contexto, pero no mucho. Me contaba una señorita una historia, ¿verdad? De que a un pintor le pidieron de favor, ¿verdad? Que pintara, ¿verdad? A un rey. Y él vino y hizo la pintura y hizo el paisaje, todo, ¿verdad? Y dijo, y de último voy a hacer al rey. Pero, ¿qué si el rey murió? Y ya no lo pudo pintar y ya no pudo terminar su obra y ya no, tampoco le pagaron, ¿verdad? Entonces, ¿será que así nos está pasando a nosotros? De último estamos haciendo lo más importante, que es pues el alimento espiritual. Y realmente, si nos damos cuenta, como usted decía, en la actualidad, pues ya hay muchas formas de presenciar la Eucaristía, si no no podemos ir, ¿verdad? Por esto de la pandemia. Incluso lo podemos ver unas 3 veces si queremos en internet, ¿verdad? En el Facebook, que ya hay hasta plataformas, ¿verdad? Para que nosotros podamos acceder. En YouTube podemos, incluso hasta podemos tener a nuestros predicadores favoritos, se podría decir, ¿verdad? Porque ya se puede buscar en YouTube. Si nosotros sentimos que no podemos buscar el consejo, pues podemos acudir a un sacerdote, o a nuestros hermanos, pero al más importante que debemos acudir es a Dios, ¿verdad? Pedirle que nos ayude a aclarar nuestro camino, ¿verdad? Porque como dijo usted, si nosotros tenemos a Dios, ya no va a dar lugar a esos problemas que hay ahora de las ansiedades, Del estrés que se el maneja. estrés, ¿sí? Porque nosotros cuando nos sintamos así como con ansiedad, si podría decir, ya sabemos a dónde podemos acudir, ya sabemos a quién podemos acudir, o ya sabemos a qué lugar, que es la Biblia, ¿verdad? Podemos buscar el consejo, la palabra de Dios. Y también, pues, nosotros también tenemos otro tema para compartirles a todos nuestros hermanos que pues nos ven ahí por medio de redes sociales también, ¿verdad? Que son la fe y las obras, que es lo que venimos platicando, ¿verdad? Yo les quiero leer el numeral 2447 del Catecismo de la Iglesia, ¿verdad? Y dice así: las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo, que es lo que venimos platicando, ¿verdad? En sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos, entre otras obras. La limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de fe. La caridad fraterna es también una práctica de justicia que agrada a Dios. Entonces, hermanos, como estamos pasando una pandemia, pues no lo veamos nosotros como algo que nos va a venir a destruir y que vamos a perder todo, ¿no? Veamos esto como una gran oportunidad para cambiar, para revisar cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra familia, cómo está nuestro trabajo, nuestra relación, ¿verdad? Con nosotros mismos, porque realmente pues está pasando esto para que nosotros hagamos un cambio, para que nos acerquemos a Dios y cambiemos y mejoremos, ¿verdad? Y atendamos al verdaderamente importante que es Dios. Así es, mi hermana, y pues completando un poquito lo que usted decía en relación a la fe y las obras, pues hay algo bastante esencial que nos dice la palabra del Señor y quiero leérselos porque créanme que es bastante fuerte si lo queremos ver así y de repente no hemos comprendido esa parte. Y eso está en Santiago. Usted lo había empezado a leer, pero vamos a leer la parte completa, que esto es en Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 26 y dice claramente la palabra del Señor: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras?
¿podrá salvarlo la fe? Supongan que un hermano o hermana andan en medio, desnudos o sin el alimento necesario, y uno de ustedes le dice: vayan en paz, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que sus cuerpos necesitan. ¿De qué sirve? Lo mismo pasa con la fe que no va acompañada de obras. Está muerta del todo. Uno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que existe Dios? Muy bien, también los demonios creen y tiemblan de miedo. ¿Quieres comprender, hombre necio, que la fe sin obras es estéril? Nuestro padre Abraham no fue reconocido justo por las obras, ofreciendo sobre el altar a su hijo Isaac. Estás viendo que la fe se demostró con hechos, y por esos hechos la fe llegó a su perfección y se cumplió lo que dice la Escritura. Abraham creyó en Dios, y esto le fue tenido en cuenta para su justificación, y se le llamó amigo de Dios. Como ven, el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras. Lo mismo pasó con Rahab, la prostituta. No hizo méritos con las obras, alojando a los mensajeros y haciéndolos salir por otro camino. Como el cuerpo sin el aliento está muerto, así está muerta la fe sin obras. Creo que está más que claro, mis queridos hermanos, de que nosotros necesitamos tener fe. Por supuesto que vamos a tener fe. Ya leímos varios versículos en donde nos habla la fe. El pan de vida, el verdadero pan de vida. Pero cuando nosotros decimos tener fe y que nos alimentamos del verdadero pan de vida, por supuesto que vamos a hacer obras. Por supuesto que eso nos va a mover a realizar las obras. Pero necesitamos hacerlas confiando en que Dios es el que nos mueve. Dios es el que nos da esa fortaleza y esa certeza de que nosotros estamos buscando agradar a Dios. No porque, bueno, yo quiero enaltecerme, yo quiero que me vean, que yo soy bueno, que yo soy caritativo, que yo soy buena gente. No, sino que es algo que el Señor permite que yo haga, pero por misericordia de Él y porque yo estoy agradecido de todas las bendiciones que me ha dado. Sí, así es, mi hermano Carlos. Es bien interesante el tema. Y es bonito, mis hermanos, cuando uno está en los caminos de Dios, uno tiene fe y la fe va creciendo poco a poco y uno va haciendo obras por ahí, pero lo que comentaba también nuestro hermano es cierto, ahora no es para llamar la atención ni para enaltecerme. Y es por eso que el Señor a veces nos pone un alto, mis hermanos, y es importante que también reflexionemos acerca de eso, ¿verdad? Porque dice en el versículo 26 del Evangelio que estamos reflexionando hoy, Jesús les respondió: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque han comido de los panes y se han saciado. A veces el Señor nos habla recio, mis hermanos, a veces a veces nos sentimos ofendidos hasta cierto punto, porque muchas veces, mis hermanos, hacemos las cosas a veces porque nos va bien, porque el Señor nos ha dado tantas cosas materiales y no lo buscamos porque tenemos una verdadera fe. No es porque lo buscamos, no es porque estamos comiendo el verdadero pan de vida, sino que lo hacemos porque vivimos bien, no nos hace falta nada, lo hacemos por llamar la atención. Y eso no es lo que quiere el Señor, mis hermanos, sino que lo que quiere el Señor es el corazón sincero, las obras que nacen del corazón, ¿verdad? Cuando nosotros miramos que una persona tiene alguna necesidad y nace de nuestro corazón hacer las cosas, eso es lo que vale, mis hermanos. Dios ha puesto algo para que nosotros lo hagamos y lo hagamos bien.
Mis hermanos, el tiempo en televisión es corto. Hemos llegado al final de esta reflexión. Les agradecemos la atención prestada, mis hermanos, y no nos queremos despedir sin antes hacer una oración. Por lo que les pido muy respetuosamente, mis hermanos, que tomemos una actitud de oración y vamos a darle gracias a Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por permitirnos compartir en esta ocasión, Señor. Te doy gracias por la vida de mi hermana Jocelyn, mi hermano Carlos y mi persona, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has iluminado, nos has enseñado, Señor, nos has instruido y nos seguís hablando, Padre Celestial. Te ruego, Padre bendito, que permitas que esas palabras, Señor, entren en nuestra mente y que podamos poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo, Padre bendito. También, Señor, quiero pedirte por todas aquellas personas que sintonizan y que puedan ver esta reflexión, Padre Celestial. Cualquier situación que estén viviendo, Señor, quiero pedirte, Padre Celestial, que tengas compasión de ellos, Señor, y que puedas apoyarles en cualquier momento difícil que estén pasando, Padre Celestial. Máxime en esta época de pandemia celestial que estamos viviendo a nivel mundial, Señor. No solo en nuestro país, no solo en nuestra región, Señor, sino que es a nivel mundial, Padre Celestial. Te pido por cada uno de las personas, Señor, especialmente las personas que muy amablemente miran este programa, Padre bendito. Bendito y alabado sea por siempre tu nombre, Señor. Amén.